este cambio gradual tiene también un efecto muy importante a nivel de la rentabilidad de las empresas y empieza por entender que desde mi pequeño negocio, llamémosle desde la mercería, desde mi pequeño supermercado o autoservicio, o desde el taller de costura que tengo quizás en mi casa, desde allí tengo que empezar a desarrollar las grandes prácticas que no están reservadas para las grandes empresas, sino que al contrario, es algo así como, ¿por qué no aprendemos cómo hacen ellos para obtener tanta ganancia y traer esa eficiencia al taller que estoy manejando? A la posibilidad de pequeñas cosas que van haciendo cambios en la disminución de mis costos y en el aumento de mis ganancias. A eso se le llama eficiencia. Y la eficiencia no siempre tiene una relación directa con una tecnología cara o con una manera de hacer el negocio que significa una inversión importante, no, sino que simplemente depende de la toma de decisiones correcta y a tiempo. Copiar cómo hace ese pequeño empresario como para poder empezar un diagnóstico de cuáles son las cosas que podría él empezar a cambiar. Totalmente. No hay nada peor que mirar lo que hizo el vecino, tratar de emular o leer lo que hicieron otras empresas, otras personas y querer aplicar a su misma empresa. Eso es un error, porque así como cada persona tiene sus características, su realidad, cada empresa tiene su cultura, las personas que conforman la empresa tienen su cultura y la receta o las herramientas que tiene que incorporar dependen de esa cultura, ¿verdad? Entonces, o sea, no puede ser, si es que en una empresa la cultura es hagamos las cosas rápido y barato, pero en mi empresa la cultura era la calidad del servicio y la atención personalizada, no me va a servir. Sí, implementar un sistema de gestión de calidad, implementar un sistema informático, implementar un sistema de planificación, todo depende del momento de la empresa, de la cultura de la empresa y del horizonte, las proyecciones que tiene la empresa para elegir qué es lo que tiene que hacer y en qué momento hacer. Porque eso también, de no hacer nada, hacer todo junto, bueno, ahora vamos a hacer planificación y vamos a contratar un sistema informático nuevo y vamos a traer a alguien y va a hacer OIM y vamos a traer un gerente de recursos humanos, todo junto, al final no sale nada porque genera como un shock dentro de la organización en donde de no tener nada pasamos a querer incorporar todas las herramientas juntas. O sea que hay que darse tiempo y empezar desde temprano, como estabas diciendo, o sea, desde hasta chiquitito, cuando me doy cuenta que mi negocio está funcionando, entonces yo ya me acerco a profesionales y empiezo a ordenar desde el vamos. No esperar, crecer, cuando tengo que dar el salto, ahí darme cuenta que tengo que desarrollar un montón de cosas que nunca tuve en consideración. Algo que a mí me llama la atención todavía, veo como una práctica incluso casi frecuente, es de que las pequeñas empresas dicen, no, ese tema de tenerle a todos mis empleados en la carga social, o sea, en el IPS en nuestro caso, ese tema de pagar todo el impuesto, eso es para las grandes. Todavía se observa eso. O, por ejemplo, Cristina, si vos querés que yo pague IPS por el 100% de mis empleados y le haga trabajar 8 horas, yo voy a cerrar mi negocio, yo voy a quebrar, Cristina. ¿O querés que yo quiebre? O sea que la utilidad de la empresa está basada en no pago de impuestos, no pago de IPS, no pago de bonificaciones, no pago de aguinaldo. Entonces el negocio no funciona. No es rentable, directo. La respuesta es entonces no está siendo rentable. Entonces deberías dedicarte a otra cosa. Así mismo. Así mismo. O sea, esta autoevaluación nos podría llevar incluso a replantearnos sobre nuestra capacidad de gestión en lo que es ese tipo de empresa. Totalmente, no pagar impuestos, no desarrollar programas de cuidado y protección al personal, no cumplir con las leyes de salud y seguridad ocupacional. Justamente nos están diciendo que no estamos siendo eficientes, que tenemos corta vida, por más de que hoy parezca que estamos todos bien y que nuestro éxito se debe a esas pequeñas formas de disminuir costos. Y sí, para no decir pequeños fraudes, ¿verdad? Pequeños fraudes, es cierto, sí, pero es cierto. Y autofraudes finalmente, porque finalmente es un autoengaño del empresario. Totalmente, y no solamente, al final yo creo que le sale más caro. Totalmente. Porque cuando el empleado tiene, por ejemplo, un accidente, Dios no guarde, ¿verdad? Pero puede tener, sea o no sea un accidente laboral,
Normalmente la única persona a quien puede recurrir es al patrón. Entonces, encima lo hace como pidiendo un favor, cuando era su derecho tener esa cobertura. Pero es casi como una humillación para el trabajador tener que pedirle el favor al patrón de la ayuda, por un lado. Por otro lado, cuando la empresa, por más pequeña que sea, vamos a suponer una pequeña unidad de negocio, un taller mecánico, por ejemplo, ¿verdad? No sé, a lo mejor son 4 o 5 personas a su cargo. Si esa empresa, esa microempresa o ese pequeño taller tiene todo en regla, tiene el pago de impuestos correspondiente, tiene la liquidación, va a tener también la posibilidad de acceder a créditos con mejores tasas de interés y a mejores plazos. Cuando no tiene manera de demostrar los ingresos y los gastos correctos de su empresa, también se está sumando esa informalidad a una cantidad de costos financieros que a la larga le van a perjudicar. Hablabas de la sustentabilidad de la empresa. ¿Podrías explicarnos a qué se refiere ese término? No, justamente con relación a lo que estabas hablando del pequeño taller que si tiene todo en regla, en nuestro país, esto también es importante considerar, los libros, los escritos de management que nosotros recibimos están escritos sobre otras culturas, otras realidades. En nuestro país hay una realidad distinta y muy propia, nuestra. La cultura está dada por los principios y valores del empresario. Cuando el empresario en su familia, en su forma de ser, es una persona honesta, justa, que practica la equidad y sus principios responden al respeto al otro, todo, o sea, sus principios y sus valores, su empresa impregna eso. Debería de ser coherente. Generalmente es coherente, generalmente. Suelen haber brechas, suelen haber personas con una característica aquí y con otra allá. O que dicen evidentemente podría llegar a ser esa la justificación, pero no somos quienes para juzgar, ¿verdad? Pero generalmente la cultura de la empresa está dada por los principios y valores del fundador, del emprendedor que la creó. De ahí depende qué acciones desarrollar y qué no, ¿verdad? Cuando hablamos de herramientas, por ejemplo, en muchas empresas, sin darse cuenta, planifican, por ejemplo, dicen planificación estratégica, pero en su cabeza el fundador dice, bueno, yo quiero llegar a esto, este es mi modelo de negocio, yo voy a trabajar de esta manera, mis clientes son estos, y arma un plan. No está escrito, no está sistematizado, pero lo tiene. Es parte de su cultura incorporar ese tipo de herramientas. Cuando va creciendo es mucho más fácil trabajar con un profesional y formalizar su planificación y distribuir, bajar a los diferentes miembros de su organización y echarlo a andar. En una cultura en la cual el fundador luego, así, porque es una oportunidad, porque un negocio con el Estado salió ahí, hagamos negocio, saquemos plata, ahí luego no hay planificación, está sujeto a algo, sujeto a un producto. Es como un golpe. Bueno, muchas empresas surgen así, ¿verdad? Después se convierten en grandes y ahí donde se ven en aprietos porque no tuvieron el tiempo de ir desarrollando el proceso del pensamiento, transformar acciones y a documentar y a transferir eso a su organización.